Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En este video vamos a ver Mercurio en Sagitario. Vamos a hacer un recorte didáctico y nos vamos a quedar con Mercurio y la modalidad de Sagitario. O sea, ¿qué quiere decir? Para analizar una carta, lo mínimo que necesito es todos los planetas, los 12 signos, las 12 casas y todos los aspectos que forman entre ellos. Eso es lo mínimo indispensable para arrancar análisis de una carta. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es eliminar las casas, eliminar 11 signos y nos vamos a quedar solo con Sagitario. Vamos a eliminar 9 planetas y nos vamos a quedar solo con Mercurio. Y obviamente los aspectos desaparecen y nos quedan solamente la relación de estas dos cosas. Recuerden que Mercurio es uno de los 3 planetas personales junto con Venus y Marte. Tiene que ver con la lógica. A ver, vamos a ver. Mercurio es la lógica. Entonces tiene que ver con, según la lógica que tengamos dentro nuestro, es cómo comunicamos las cosas. Cómo ordené la información dentro mío es cómo voy a expresar esa lógica o esa información hacia los demás. Por otro lado, es cómo necesito estudiar, cómo necesito que la información entre para poder organizarla. Obviamente eso me va a dar ciertos temas de interés que me destacan o me hacen distinto a los otros 11 signos. Y obviamente, grandes virtudes trae aparejado defectos. ¿Por qué? Porque son las dos caras de la misma moneda. Si tengo uno, tengo el otro. No puedo, no están separados. O sea, si elimino uno, elimino el otro automáticamente. Entonces, eso es Mercurio. Aprovecho a pedirles que se suscriban. Para ustedes es un clic nomás, ese botoncito, y ahí me ayudan un montón. Pueden hacer clic en la campanita. Así no se pierden ninguno de los videos que estamos haciendo. Y los invito a que se suscriban en TikTok, en Instagram, en Spotify. Bien, Nueva Vida Astrología. Sagitario como modalidad, tenemos que entender, para entender un signo, una modalidad, ¿qué tenemos que tomar? Primero, de qué está hecho? ¿Con qué está construida esa energía? Es un signo de fuego, ¿bien? Es un signo mutable y está regido por Júpiter. Esa información no es poca cosa. Primero vamos a entender que Sagitario es un signo que, obviamente, al estar regido por Júpiter, un signo que necesita como elemento aprender de sus vivencias. Bien, obviamente el fuego le da la capacidad de acción o el entusiasmo, bien, y lo mutable le da capacidad de aprendizaje. Entonces vamos a ver que necesita aprender a partir de las cosas que hace, sus vivencias. Entonces, obviamente, Mercurio, vean, la comunicación, el estudio, los temas de interés, y Sagitario, que tiene que ver con las vivencias y las metas. Vamos a combinar eso y vamos a entender cómo funciona este pedacito de la energía. Recuerden siempre que la carta es una totalidad y esto es un recorte didáctico. Cómo se va a comunicar o cómo va a expresar, cómo va a ordenar su lógica interna y desde las convicciones, desde lo que está convencido que realmente funciona o que realmente es así. Las convicciones pueden ser filosóficas, religiosas, pero ¿de qué van a estar atadas estas convicciones? De la vivencia, lo que vivió. O sea, vamos a ver que un Mercurio en Sagitario necesita comprender y ordenar información a partir de hacer algo concreto. O sea, eh, quiero entender tal filosofía y bueno, tengo que practicarla. Quiero entender tal cuestión religiosa. Bueno, voy y lo hago. A partir de lo que generó su vivencia, genera una convicción, genera un orden, genera una información y listo. Ahí está. Entonces, primero que acá pasa de que es muy poco probable que trate de vivir dos veces o más de una vez eh, o, o llegar más de una vez a una misma meta. Bien, porque aparte Sagitario tiene que ver con el símbolo de la flecha, tiene que ver con esto de expansión constante, ¿no? Entonces, es como que si siente que llegó a un lugar, lo que necesita es ir más allá. Obviamente, ¿cómo se comunica? Es una persona muy convencida de lo que dice.
está totalmente convencida y obviamente impone su postura. ¿Por qué le impone? Porque como dije recién, tiene que ver con una vivencia. Entonces, al tener que ver con eso, es como, mira, yo lo viví así, es la verdad. Para mí es una verdad. Yo recé un rosario y me pasó esto. Cuando rezo un rosario pasa esto. Punto. Es la verdad absoluta. Entonces, suele estar no solo muy convencido de lo que vivió, sino que eh, suele tener esta posición de imponer lo que le pasó como una verdad absoluta y muchas veces suele no respetar a la vivencia del otro, suele no respetar al lugar donde llegó el otro. Bien. Eh, y suele estar en la posición de convencer. Obviamente se comunica, ya sabemos, Sagitario y un Júpiter como regente, es muy optimista, bien, es muy optimista en su forma de hablar, es muy grandilocuente en su forma de hablar, y una de las cosas es como que eh, suele alentar a todo el mundo. Está todo el tiempo, o sea, su forma de hablar es como eh, alentándote o dándote fuerza o al mismo tiempo que te está explicando o enseñando algo que él pasó, te está como empujando a que vos también lo vivas y que esa vivencia te va a hacer bien y que vos podés y que anda para adelante porque así se comunica con entusiasmo, grandilocuencia, ¿sí? Obviamente, todas las ideas magnánimas le atraen más que lo cotidiano. Recuerden que Mercurio ahí está en lo que se llama en exilio, o sea, su domicilio está en el signo opuesto. Tenemos Sagitario y acá está Géminis. Géminis está regido por Mercurio y Sagitario por Júpiter. Júpiter y Mercurio tienen esta cosa de que tienen los dos una visión o una parte que ver con la parte de ellos tienen que ver con la intelectualidad, pero Mercurio tiene que ver con una intelectualidad relacionada con la lógica. Júpiter tiene que ver con eh, no tiene que ver tanto con la lógica, tiene que ver más con la vivencia, tiene que ver con ideas superiores, con ideas filosóficas religiosas, ¿bien? Con ideas más elevadas, que muchas veces la lógica pura no las puede expresar en palabras. Entonces ahí vemos que este Mercurio no puede terminar de expresar una vivencia en palabras. Bien, supongamos esta persona con Mercurio en Sagitario, o sea, vos tenés Mercurio en Sagitario, el que está viendo el video, y te dedicaste a meditar un tiempo. Ahora, expresar en palabras todo lo que sentiste en todo ese tiempo que vos meditaste no es tan fácil, porque no hay palabras tan concretas para una sensación o para un sentido. Bien, entonces ahí es donde este Mercurio no se siente tan cómodo. Entonces, ¿cómo necesita que las cosas entren? Acá estamos viendo la comunicación, cómo saca la información. ¿Cómo hace para que entre la información? Y bueno, primero necesita metas claras. Metas, es una modalidad Sagitario, es una forma de energía que necesita metas todo el tiempo. Llega a un lugar y necesita ir hacia otro, necesita todo el tiempo como si fueran anillos concéntricos rompiendo esa barrera. Y obviamente, como dije antes, lo vuelvo a repetir porque es muy importante el tema de las vivencias, vivir las cosas en carne propia, no dejarse llevar tanto por lo que dicen los demás. Le gusta la parte práctica y visible, es concreto, o sea, quiero aprender a desarmar un celular. Se lo podés explicar, pero lo más práctico para esta posición es lo pones a desarmar un celular. Lo sentás con las herramientas y le vas explicando y lo va haciendo. Y ahí es donde aprende. Bien, necesita el hacer, ¿sí? Eh, el hacer puede ser algo bien concreto, como eso que decía desarmar un celular, o vivenciar, como puede ser una meditación, puede ser irse a un viaje para entender una filosofía lejana, eh, lo que le genera ver una obra de arte. O sea, tiene que generar algo. Y esto le va a traer un interés muy particular, obviamente, con Júpiter como regente, todos los temas. eh,
superiores, ¿no? Filosóficos, morales, culturales. ¿Culturales de qué? De todo el mundo, de otras culturas. O sea, si le hablas de comida china, llévalo a comer comida china. Y si puede ser en China, va a estar más feliz, ¿no? Hay que ver toda la carta, pero, ¿no? Entonces, experienciar la vida. Eso es lo que necesita. Entonces, eso es lo que, todo lo que genere experiencias en su vida va a estar interesado. Bien, y obviamente si son temas filosóficos, de índole moral, ético, de culturas lejanas, culturas ancestrales, y a partir de que se interesan y tienen mucha información, cuando esta posición considera, ¿no? De que llegó a obtener respuestas o llegó a un lugar considerablemente, vamos a decir, importante o útil, lo que va a querer es llevarle esta idea a otros. Va a querer transmitirla, va a querer enseñarla, va a querer hacer que otros la vivan. Bien, entonces vemos con esta posición tiene muchas cualidades para profesores. Bien, para maestros universitarios, puede traer, obviamente hay que ver toda la carta, pero es, digamos, una forma de pensar muy clara para gente que, vamos a decirlo de esta manera, que está de vuelta, de que ya hizo un montón de cosas para conseguir un montón de información. Cuando cree que consiguió lo que es necesario y suficiente, vuelve o va a un lugar donde pueda contárselo, dárselo, eh, compartirlo con otros. Recuerden que Júpiter también es muy generoso. Entonces, Júpiter como regente acá le va a dar mucha generosidad intelectual, ¿no? Cualquier cosa que aprenda la va a querer compartir con los otros sin ningún tipo de freno. No así como, qué sé yo, Mercurio en Escorpio, que va a dar la información a cuentagotas para ver si no haces la pregunta correcta, no estás preparado para esta verdad. Bien, ese tipo de cosas. Defectos que puede traer esto. Y bueno, obviamente, dogmatismo y moralina. ¿Qué sería esto? A ver, tenemos una persona que va hacia el mundo, consigue información del mundo viviendo las cosas en carne propia. Entonces, obviamente que lo que vivió es innegable, intachable y es una verdad grande. Bien, no, si yo medité y viví tal cosa, es eso. Entonces entra en un punto de dogmatismo, como que lo que él vivió es más importante que cualquier cosa que le puedas decir. Entonces suele ser dogmático, ¿bien? Y puede entrar en un tema moral. Suele ponerse, esto es bien jupiteriano, porque Júpiter tiene esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de Júpiter como regente de Sagitario. Si no sabes lo que es un regente, tenemos un video acá en el canal donde hablo de las regencias planetarias, la relación que tienen los planetas con los signos. Es posible de que por sentir que ya comprende algo en su totalidad, se pone a dictar sentencias. Júpiter tiene que ver con las leyes, no con, a ver, tiene que ver con la ley, bien, con la ley escrita, la ley, la parte de la ley, Júpiter. Entonces, se pone a dictar sentencias sin comprender mucho la situación, juzga, se pone a juzgar, bien, puede entrar en eso, de juzgar sin tener en cuenta un montón de cosas. Bien, es como decir, a ver, vamos a dar un ejemplo. Eh, una persona llega al punto de tener que robar por hambre, ¿no? Roba una gallina. Y esta posición juzga, no, robar está mal. Bueno, pero la persona tenía hambre y la supervivencia está mal. Está mal robar. Y te lo explica y tiene a ver, no voy a decir que no tiene su fundamento, pero se pone en esta cuestión dogmática de no entender la posición del otro. Y era, mirá, era la única forma que tenía para comer ese día era eso. Y la situación es mucho más compleja que poner leyes en el medio. Pero bueno, a ver, actúa desde las convicciones. Piensa, perdón, no es que actúa, sería Marte actuar desde las convicciones. Piensa y tiene una lógica a partir de las convicciones. Entonces, tener convicciones fuertes y muy morales, que es su gran virtud,
hace de que cuando se pase un poco la raya se ponga dogmático y moralista. Bien, no es algo malo, es parte de la misma virtud. Así que bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, les mando un gran abrazo y recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Hasta la próxima.